La prisión del Chapo es peor que la muerte y parece un animal. Joaquín Guzmán, alias El Chapo, fue enviado a la prisión más mortífera en los Estados Unidos en el 2016. Nadie, y me refiero a nadie, entra a esta prisión y sale igual. Pero en medio de todo este caos, la verdadera pregunta que deberíamos estar haciéndonos es, ¿cómo el notorio Chapo Guzmán terminó dentro de este lugar? Pues vamos a descubrirlo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. En la década de los 90, el Chapo Guzmán fue considerado uno de los más grandes capos de la droga de todos los tiempos después de Pablo Escobar, por supuesto. Él facturaba $3 billones al año, provenientes de un imperio de narcóticos en México. Fue cofundador del famoso Cártel de Guadalajara antes de formar su propia organización, el Cártel de Sinaloa. Pero después de la muerte de un cardenal católico vinculado a su organización, el Chapo fue detenido por primera vez el 9 de junio de 1993 por el ejército mexicano. Esta detención fue el punto donde su historia se pone interesante. El Chapo fue condenado a 20 años de prisión por diferentes cargos, cuya condena iba a cumplir en una prisión federal de máxima seguridad en México. Pero cuando un hombre tiene un montón de dinero e influencia como el Chapo, te das cuenta de que no puede ser detenido tan fácilmente. En el año 2001, el Chapo se escapó de la cárcel con la ayuda de un guardia de la prisión comprometida, Francisco El Chito Camberos Rivera, quien recibió $2.5 millones de soborno por parte del Chapo, con la finalidad de planificar la huida mediante un carro de lavandería y ocultarlo hasta fuera del edificio. Si piensas que suena raro la forma en la que un carro de lavandería se rodó fuera de una prisión de máxima seguridad sin que despertara sospecha, es que tienes que escuchar la otra versión de la historia. El Chapo tenía prácticamente a todos los guardias de la prisión bajo su nómina, incluyendo al director de la prisión, por decirlo suavemente. El Chapo estaba en control de toda la instalación. Después de su fuga a los Estados Unidos estaba en su radar, y fue acusado en la ciudad de San Diego de cargos por lavado de dinero y la importación de toneladas de droga al estado de California, junto con su abogado de Sinaloa, Humberto Loya Castro, quien fue acusado de sobornar a funcionarios mexicanos en nombre de Sinaloa, asegurándose de que los miembros del cártel detenidos fueran puestos en libertad bajo custodia. De nuevo, el Chapo era tan poderoso que no podía ser capturado fácilmente. Para el año 2014, 13 años más tarde, la Armada de México junto con la DEA y el Servicio de Marshals de Estados Unidos había formado un equipo de triple con un objetivo en mente: la captura del Chapo. Así es como el 22 de febrero del 2014, su objetivo se actualizó. La inteligencia conjunta rastreó los movimientos del Chapo hasta lograr su detención alrededor de las 6:40 de la mañana. Fue trasladado en un helicóptero de la Policía Federal del Centro de Readaptación Social número 1, una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, en México. La vigilancia dentro de la penitenciaría y las áreas circundantes aumentó en gran medida la aplicación de leyes solo para asegurarse de que no había escape para el Chapo, aunque nuevamente demostró que no había nada que lo detuviera. El 15 de julio del 2015, el Chapo escapó una vez más de su celda en una de las fugas de prisión más brillantes que hayamos visto, avergonzando a gente como Scofield. Gracias a la ayuda de su esposa, Emma Coronel, organizaron un equipo en el exterior para excavar un túnel de 1.5 kilómetros de largo, desde un sitio de construcción hasta la zona de duchas de su celda. Este era un túnel bien equipado con conductos de aire de luz artificial y materiales de construcción de alta calidad, además de una motocicleta que, según las autoridades, fue utilizada para el transporte de materiales y posiblemente el propio Joaquín El Chapo Guzmán. En este punto todo el mundo había tenido suficiente del Chapo, el gobierno de México, la DEA, simplemente todo el mundo, y era hora de que los Estados Unidos intervinieran con más fuerza. La DEA luchó por su extradición a los Estados Unidos y después de su tercer arresto el 8 de enero del 2016, el Chapo fue reservado para un viaje de ida a la superprisión de máxima seguridad ADX Florence, que es catalogada como una versión en miniatura del infierno. Desde que el Chapo pisó suelo americano se podía ver el terror en sus ojos, pues sabía sin lugar a dudas que este era el final del camino para él. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua más 30 años al cumplir en ADX Florence, una prisión de 23 acres situada en el estado de Colorado, y que alberga algunos de los criminales más despiadados de nuestro tiempo, sujetos considerados monstruos que no tienen interés en el dinero, solo quieren ver sufrir a la gente de las formas más sádicas. Ahora el Chapo, al igual que otros reclusos, es mantenido en confinamiento solitario 23 horas al día y solo se le permite 1 hora de tiempo al aire libre. En esta hora libre,
A los internos no se les permite ver o hablar con otros internos, se les deja solos con sus pensamientos, por lo que muchos internos dicen que es una experiencia muy horrorosa. Solo te dejan salir por una hora en un hoyo subterráneo, donde no puedes ver a la distancia. Durante la hora del tiempo libre, los presos están muy vigilados y encadenados, por lo que no pueden correr, saltar ni intentar nada divertido. Obviamente no se permiten teléfonos, ni aparatos de gimnasia, ni nada que los presos puedan convertir en armas. Se les permite leer libros y ver un pequeño televisor en blanco y negro, pero este tipo de lujo solo está disponible para los reclusos que han demostrado un buen comportamiento con el tiempo. El Chapo se permite este privilegio, aunque su celda está constantemente patrullada por guardias, y de acuerdo con las declaraciones del abogado del Chapo, nunca le permiten dormir. Cada celda contiene un taburete, un escritorio y una cama construida casi en su totalidad de hormigón vertido, así como un inodoro y una ducha que funcionan con un temporizador para evitar inundaciones. Los presos pueden ducharse 3 veces por semana, y mientras se duchan tienen las piernas encadenadas como medida de seguridad adicional. En la habitación del Chapo hay una minúscula ventana de 4x4, diseñada para evitar que conozca su ubicación concreta. Dentro del complejo solo se ve el cielo y el tejado, así que es prácticamente imposible planear una fuga. Se puede hacer ejercicio en un hoyo de concreto parecido a una alberca vacía, que está diseñada para evitar que sepan su ubicación. El hueco es lo suficientemente grande solo para que los presos caminen 10 pasos en línea recta o 30 pasos en círculo. Los oficiales correccionales generalmente entregan comida a El Chapo y otros reclusos en un pequeño lapso de 15 minutos, mientras un guardia de prisión mira desde lejos con un rifle cargado. A este guardia se le permite disparar primero y hacer preguntas después. Esto suena un poco enfermo, pero con todas estas medidas, ¿cómo es que el gobierno de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Prisiones están tan seguros de que no hay manera de que el Chapo pueda escapar de la prisión? La respuesta a esa pregunta está en el hecho de que no solo por dentro la prisión es una fortaleza, sino que en el exterior también es un campo minado de la muerte. Las áreas externas de la prisión tienen una multitud de cámaras detectoras de movimiento y 1400 puertas de acero, además de un mando a distancia. Un grupo de oficiales en el centro de control supervisan a los reclusos las 24 horas del día y pueden activar un botón de pánico que cierra inmediatamente todas las puertas en la instalación de sospecharse un intento de fuga. La ADX Florence existen almohadillas de presión alrededor y una valla de alambre de púas de 12 pies, la cual está patrullada con guardias armados. Aunque estas medidas son más que suficientes para retener a los presos, la seguridad de ADX Florence no termina aquí. En esta prisión hay una pequeña ciudad al final de la carretera llamada Fuerte Carson, la cual alberga la 4ª División de Infantería, el 10º Grupo de Fuerzas Especiales, un par de cientos de vehículos de combate y 74 helicópteros de combate. Con todo esto que te acabamos de contar, es más que claro que se necesitarían 2 batallones de soldados para sacar al Chapo de esta prisión. Así que para que todo el mundo que ha visitado esta prisión, es imposible que el Chapo se escape. Tan insana es la seguridad de ADX Florence que muchos activistas de derechos humanos creen que las condiciones son demasiado duras para una persona. Después de todo, incluso los criminales siguen siendo seres humanos, pero lo que estos activistas no entienden es que la ADX Florence no fue construida para todos los criminales del mundo. De hecho, fue construida después de que 2 presos, Thomas Silverstein y Clayton Fontaine, miembros de la hermandad Aryan, apuñalaron mortalmente a los oficiales correccionales Mirley Clouds y Robert Hotman en la penitenciaría de Marion en los Estados Unidos. Los apuñalamientos se llevaron lugar con solo unas pocas horas de diferencia y fueron atribuidos al diseño inadecuado de la prisión. Esto obligó al director de la Oficina Federal de Prisiones, Norman Carson, a proponer una nueva instalación para aislar a los reclusos más peligrosos e incontrolables por motivos de seguridad. La superprisión nació el 10 de enero de 1995 y en la actualidad hay unos 300 reclusos, incluido el Chapo, pero al igual que él, los reclusos de ADX Florence son criminales de alto nivel. Por un lado están Racing Joseph, condenado en 1994 por conspiración terrorista y otros cargos en relación con el atentado del World Trade Center de 1993, en el que murieron 6 personas y más de 1000 resultaron heridos. Joseph fue condenado en el año del 96 por planear el proyecto Borlinga, un complot frustrado concebido por el alto miembro de la Al-Qaeda, Khalil Sheikh Mohammed, para bombardear 2 aviones en un periodo de 48 horas. También está Omar Abdul, un nacional nigeriano y operativo del Al-Qaeda en la península arábiga que se declaró culpable en 2011 de
intento de uso de un arma de destrucción masiva para intentar destruir el vuelo 253 de Northwest Airlines que viajaba desde la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, hasta la ciudad de Detroit, Michigan, el día de Navidad del 2009. Fue apodado el bombardero de la ropa interior, ya que la bomba fue cosida en su ropa interior. Luego está el propio primo de El Chapo, Alfredo el Mochomo Beltrán Leiva. Alfredo era un socio de negocios del Chapo y también fue líder de la organización que operaba fuera del estado de Sinaloa, México. Entre los años 1990 y 2000, Beltrán Leiva fue responsable del envío de drogas entre los Estados Unidos, México y América del Sur. El 15 de noviembre del 2014, Beltrán Leiva fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por el envío de al menos 27.9 toneladas de narcóticos. Luego, el 23 de febrero del 2016, se declaró culpable de los cargos de conspiración internacional del narcotráfico y fue condenado a cadena perpetua a más de 50 años en 2017. Beltrán Leiva también se le ordenó a perder 529 millones de dólares en ganancias hechas por su organización. Estos son solo 3 de los cientos de criminales extremadamente peligrosos recluidos en la ADX Florence, y hasta cierto punto se puede argumentar que se merecen la severidad del castigo que están recibiendo, pero al mismo tiempo hay unos pocos criminales que pueden no haber cometido un delito de tan alto perfil como estos tipos, pero todavía se mantienen en las instalaciones. Por encima de todo esto, está la gran cantidad de controversias con respecto al efecto de estas medidas en los seres humanos. Por ejemplo, desde que la ADX Florence abrió sus puertas en el año 95, 8 reclusos se han suicidado dentro de las instalaciones. Además, en el 2012, 11 reclusos presentaron una demanda colectiva contra la oficina de prisiones en las que alegaban abusos crónicos y falta de diagnóstico adecuado de los reclusos con enfermedades mentales graves. Los críticos afirman que el uso del confinamiento prolongado en celdas de aislamiento afecta negativamente la salud mental de los reclusos. Numerosos estudios respaldan esta conclusión, y también lo hacen los reclusos. Los presos de la Unidad H, la unidad de El Chapo, están sujetos a medidas administrativas especiales que les impiden comunicarse con los periodistas o en privado con sus propios abogados o miembros de la familia. Estos son algunos de los cambios por los que la esposa y el abogado del Chapo están luchando. La única manera de que el Chapo pueda realmente dejar esta superprisión de máxima seguridad a otra instalación es lo que está apelando su abogado. Actualmente muestra su mejor comportamiento, pero la probabilidad de que su apelación sea aceptada es cercana a 0. Sin embargo, si continúa demostrando buen comportamiento en los próximos años, podría ser enviado a una prisión menor como casi todos los prisioneros en ADX Florence. Así que tal vez el Chapo por algún milagro sea transferido a una prisión menor o tal vez no. La cuestión es que los hechos nos siguen recordando que no hay manera posible de que el Chapo escape de la superprisión ADX Florence.